Por si acaso, no confundamos, Hipócrates no fue el único gran médico de su época. En realidad, cuando él existía, existían dos vertientes o dos escuelas médicas, la escuela de Cos, que dirigía, o bueno, comandaba él, y la escuela de Cnido. Esta escuela se diferenciaba de la escuela de Hipócrates porque mientras que Hipócrates privilegiaba o priorizaba el cuidado a las personas, la escuela de Cnido buscaba el diagnóstico específico de las enfermedades que quisiesen tratar, ¿no? Algo así como que mientras que Hipócrates intentaba aliviar síntomas y que las personas se sientan reconfortadas, la otra escuela buscaba saber por qué estaban enfermas, ¿no? Si es que había neumonía, saber por qué tenían la neumonía, si tenían apendicitis, por qué tenían apendicitis. Bueno, conocida en ese tiempo como enfermedad del costado o bajo otra denominación. Pero finalmente, la otra escuela, si lo entendemos mejor, estaba dirigida a aspectos más técnicos, mientras que la escuela de Hipócrates estaba dirigida a aspectos de mayor cuidado humano. No significa que la escuela de Hipócrates no pensase en el diagnóstico específico, pero su prioridad era el cuidado al paciente antes que gastar recursos o exponer al paciente a pruebas que sí costasen o tuviesen mayor riesgo, ¿ya? La otra escuela, el SNIDO, priorizaba el diagnóstico antes que el cuidado del paciente. Ya comienza a notar cierta diferencia con lo que hacemos ahora. Nosotros ahora, ¿qué tipo de medicina ejercemos? ¿O a cuál se parece más? ¿A una escuela o a una práctica médica donde priorizamos el cuidado del paciente o donde priorizamos el diagnóstico del paciente? No podemos decir que tajantemente es una o la otra, ¿no? Están ambas mezcladas, pero en su práctica médica, ¿qué tipo de vertiente intentarán, digamos, dirigirse o ir? Ser académico no implica descuidar al paciente, ¿no? Ser académico implica tener una sólida formación y plantear o establecer el diagnóstico de la mejor manera, pero el cuidado del paciente es uno de los axiomas que debemos considerar desde nuestro juramento hipocrático, así que siempre deberemos mantenerlo. Ya en este tiempo se debatía, ¿no? ¿Qué era lo correcto? ¿Atender al paciente o atender la enfermedad? No voy a caer en describirles este papiro, esta imagen, ¿no? Que es el juramento antiguo, ¿ya? Es el juramento antiguo escrito en griego, ¿okay? Con muchas expresiones propias de la época, un juramento hacia los dioses, un juramento hacia eh, la devoción que uno tiene que tener hacia sus maestros y un enfoque claramente paternalista. Si bien este juramento, al menos el papiro, como se muestra, es una versión modernizada, atribuida a Hipócrates, en realidad se considera que hubo muchísimas modificaciones posteriores, porque algunas de las mensajes que se plantean en el juramento hipocrático clásico no están de acuerdo con los mensajes propios de Hipócrates o que se le atribuyen que Hipócrates planteaba en sus enseñanzas. Esta es la traducción, vean, y intentemos leer tras líneas, ¿ya? Así comienza: puro por Apolo médico, por Asclepio, Higia y Panacea, por todos los dioses y todas las diosas, tomándonos como testigos, cumplir fielmente, según mi leal saber y entender, este juramento y compromiso. ¿Qué está queriendo decir ya desde un comienzo? Puro por los dioses, ok, claro, pero yo estoy al mismo nivel que estos dioses o estoy intentando acercarme a estos dioses. Apolo médico, o sea, este dios es médico tal cual lo soy yo o lo voy a hacer yo. Y por sus hijas que vigilan o cuidan algunos aspectos de la medicina. Y yo voy a manejar todos ellos a su vez. Sigue con venerar como a mi padre, a quien me enseñó este arte, compartir con él mis bienes y asistirles en sus necesidades.
considerar a sus hijos como hermanos míos, enseñarles este arte gratuitamente si quieren aprenderlo, comunicar los preceptos vulgares y las enseñanzas secretas y todo lo demás de la doctrina a mis hijos y a los hijos de mis maestros, y a todos los alumnos comprometidos y que han prestado juramento, según costumbre, pero nadie más. ¿Qué está señalando ahora? Vean esta figura, ¿no? Bueno, primero paternalista, naturalmente, y la siguiente es también de cómo se transmitía el conocimiento en aquella época, ¿no? Que se pasaba de padre a hijo, y si es que había algún maestro que se fuese antes de tiempo, uno tenía que adoptar a sus hijos como parte de la enseñanza. Y al final de cuentas era una enseñanza, una doctrina ligada a ciertos linajes, ¿no? A ciertos grupos familiares. Fuera de eso, también tiene que existir una figura de veneración, o sea, no de respeto, ¿no? Sino más allá, una figura de lealtad eh, irrompible donde el maestro es su superior y siempre lo va a ser. Jamás va a ser un igual, va a ser un colega, no va a ser siquiera alguien a quien puedas superar. Siempre tu maestro va a ser tu superior. Entonces partimos de un escenario donde se presentan a los dioses y los dioses van a ser mis colegas, yo voy a ser colega de los dioses. Y en el segundo escenario, donde el maestro, aquel que me enseña, jamás va a ser superado, ¿no? Eventualmente, eso me obliga, para no estar debajo, también volverme maestro. Y así mis alumnos jamás me podrán superar, ¿no? Bajo estos escenarios es que iniciaba el juramento hipocrático. Seguimos. En cuanto pueda y sepa, usaré las reglas dietéticas en provecho de los enfermos y apartaré de ellos todo daño e injusticia. Jamás daré a nadie medicamento mortal por mucho que me soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de ese tipo. Tampoco administraré abortivo a mujer alguna, por el contrario, viviré y practicaré mi arte de forma santa y pura. Aquí ya cambian algunos aspectos, pero eh, vean cómo desde tiempos hipocráticos ya planteaba como un axioma la justicia. Ya estaba la justicia encima de cualquier tipo de doctrina, ¿no? Entonces, ok, plantea esto de las reglas dietéticas, ¿ya? Pero lo principal es la no maleficencia, que también ahí señala como apartar todo daño, y la justicia, o sea, principios bioéticos planteados desde épocas hipocráticas. Esto de jamás daré a nadie medicamento mortal, ¿a qué le suena? No es otra cosa más que eutanasia, ¿no? Según este texto, Hipócrates estaba en contra tanto de la eutanasia como del aborto, señalando un aspecto santo y puro. Este párrafo en particular es el que más se discute si es que se le atribuye o no a Hipócrates, porque en el tiempo de Hipócrates, no hay que ser tampoco hipócrita, sí se permitía el aborto, tampoco es que estuviese mal visto, en realidad era una práctica con cierta rutina, ¿ya? Y la eutanasia, aun cuando era mal vista, también estaba permitida en ciertos escenarios. Y reitero, el fin de Hipócrates, o al menos lo que planteaba Hipócrates, era el cuidado del paciente, ¿no? El cuidado integral. Y el cuidado de la dignidad del paciente también se daba a través de la eutanasia. Entonces, acá existe una contradicción. No obstante, eh, dado que es el documento más cercano a la época que se tenía de Hipócrates, se le sigue atribuyendo y lamentablemente los falsos grupos pro vida se cogen de este mensaje para señalar que el aborto estaba prohibido desde la época hipocrática y que nuestro juramento, cuando nos volvemos médicos, es justamente en contra del aborto. Y bajo esto nos atacan a nosotros los médicos cuando alguien plantea el aborto, ¿no?
No traeré cálculos, sino que dejaré esto a los cirujanos especialistas. Recordemos que en la época hipocrática se dividía la formación médica como aquel que aliviaba síntomas, mientras que los cirujanos dentistas, justamente lo que conversábamos hace un rato, eran aquellos que hacían las cirugías de cualquier tipo, incluidas cirugías mayores, ¿ya? Y a ellos no se les consideraba médicos, ¿no? Los barberos eran los que evolucionaron a cirujanos y los cirujanos se fueron especializando en varias áreas y eventualmente en la historia de la medicina es que se fusionan ambas formaciones. Más que fusionarse en el área hipocrática, recordemos que Hipócrates no fue el único médico o la medicina griega no fue la única escuela médica en el mundo. Recuerden la escuela de Avicena, ¿no? Ya de Oriente Medio, que ellos sí planteaban, o en la formación médica que ellos tenían, sí integraban la parte quirúrgica con la parte médica, ¿ya? Y así también hay escuelas médicas chinas, japonesas, que integraban otro tipo de actividades médicas que eventualmente ya fueron sumándose y fusionándose en esta parte de interculturalidad, ¿no? La medicina hipocrática no era así, era una medicina limitada al acto médico sin incluir manejo quirúrgico y esto lo separaba, ¿no? Separaban a los cirujanos, a los barberos de esa profesión. Ya siglos después se permitió la fusión. En cualquier casa que entre, lo haré para bien de los enfermos, apartándome de toda injusticia voluntaria y de toda corrupción, principalmente de toda relación vergonzosa con mujeres y muchachos, ya sean libres o esclavos. ¿Qué nos está diciendo? Que finalmente debemos actuar nosotros con buena fe al ingresar a cada casa y dentro de esas casas no abusar de la disposición que nos den y obviamente no tener ningún tipo de contacto con los pacientes, en especial si son mujeres y muchachos, ¿no? Al abusar mientras ejercemos nuestro arte. Esta situación no lo pone por gusto, ¿no? O sea, ya existía para la época estas situaciones de figuras de autoridad, sean médicos, sean padres, sean curas, sean sacerdotes, lo que quieran, que ingresasen a las casas con un fin y terminasen haciendo cosas obscenas, ¿no? Esta situación es un parche ante cualquier tipo de intento, bueno, un intento de parche, ¿no? Que al menos avisara o plantease la idea, sembrase la idea de que si hacemos eso estamos fallando a nuestro juramento hacia los dioses. Todo lo que vea y oiga en el ejercicio de mi profesión y todo lo que supiere acerca de la vida de alguien, si es cosa que no debe ser divulgada, lo callaré y lo guardaré con secreto inviolable. Eso es algo que se mantiene hasta ahora, el secretismo profesional. Claro, ha cambiado algunas cosillas. Eh, Actualmente ya existen algunos argumentos por los cuales el secreto profesional puede ser levantado o se puede ignorar, ¿ya? No obstante, todos nosotros debemos plantear que el secreto profesional es algo ya conocido desde tiempo hipocrático. Y culmina diciendo, si el juramento cumpliere íntegro, viva yo feliz y recoja los frutos de mi arte, y sea honrado por todos los hombres y por la más remota posteridad. Pero si soy transgresor y perjuro, avéngame lo contrario. Concluyendo así nuestro juramento hipocrático, se dan cuenta que ser honrado por todos los hombres y la posteridad nuevamente es una figura de autoridad superior al nivel de los dioses, ¿ya? Y al contrario, si es que dañamos a esto, nos vamos al infierno, nos vamos a una situación calamitosa, y esto es un juramento, ¿no? No es un lugar, no da lugar a que alguien reflexione, plantee situaciones distintas, pero ¿cuál es el objetivo de todo esto? Que
que ejerza la medicina vive feliz, ¿no? Pueda vivir tranquilo ejerciendo su profesión. Si se dan cuenta, hay muchos elementos que se mantienen hasta ahora, hay otros que naturalmente han tenido que cambiar, pero en la figura global, este es un juramento, esta es una situación que no se puede modificar o cambiar, y el que se introduzcan a los dioses nos da un nivel a nosotros también de equivalencia con ellos, y lamentablemente quizás eso es lo que muchos de los médicos han ido adquiriendo o transmitiendo durante su formación y después cuando han ejercido la medicina, ¿no? Considerarse que están similar o equivalentes a los dioses, ¿no? Y que por lo mismo merecen esta, digamos, respeto y honra de todos los demás. ¿Bien? Esta es quizás parte de aquella cosa que nos introdujeron desde muy jóvenes y a ustedes también, quizás lo estén haciendo, y hace que el ego del médico sea tan grande, ¿no? Revísenlo, analícenlo, piensen si es que debemos mantenernos nosotros con esta estructura diseñada hace más de 2400 años, ¿no? Avancemos. Entonces, ¿qué cosas hay positivas o rescatar de todo este juramento? La beneficencia, ¿ya? Lo primero, ¿no? Actuar siempre en beneficio del paciente. En ningún momento se dirigió señalando otro tipo de cosa. Todo esto iba siempre en pro del paciente. Había algo de confidencialidad, ¿no? Un párrafo ahí señalando el respeto de la privacidad. La no maleficencia también, evitar causar daño. El respeto a la vida, entre comillas, porque si bien, obviamente, Hipócrates siempre va a respetar a la vida, el aborto y la eutanasia tendrían que ser considerados en su contexto y posiblemente no los haya planteado de esta manera. ¿Eh? Pero vean, otro elemento que salió al comienzo solamente y que era muy importante es la enseñanza. Transmitir conocimientos médicos de forma responsable, ¿no? Hacia las personas que estuviesen realmente interesadas y que se involucrasen en la carrera. Ejercer la medicina correctamente y transmitirla, ¿no? Eso es lo que finalmente el juramento de Hipócrates señalaba. ¿Qué conflictos hay? Bueno, pues que es un enfoque puramente paternalista, desde que señala al maestro como el ser superior y al alumno como alguien que debe honrarnos, y así el resto de personas también nos deben honrar. Promovía siempre una práctica médica donde el médico era el que decidía, ejercía completamente el manejo sobre el tratamiento del paciente. Y de algún modo esto nos permitía a nosotros, a los médicos, ejercer algunos actos inapropiados, aunque también ponía algún tipo de reparo en cuanto al abuso que se pudiese tener sobre las personas, ¿ya? Pero por si acaso era un abuso de otro tipo, ¿no? Un abuso más de tipo sexual o de tipo de intrusismo, y no tanto al abuso sobre los límites de la medicina por intentar salvar a las personas, o ni siquiera salvarlas, ¿no? Sobre el límite de la experimentación en humanos. Ahora, eh, la medicina que nosotros ejercemos actualmente es una medicina centrada, si bien sobre el paciente, también está centrada sobre la sociedad, ¿ya? El médico cumple un rol en la sociedad muy importante y de algún modo este juramento hipocrático ignoraba un tanto el deber del médico sobre la sociedad, ¿ya? Esto lo fuimos viendo después en los siglos venideros, en la Revolución Francesa, por ejemplo, existen varios ejemplos de cómo los médicos participaron como parte integral, ¿no? El levantamiento, o bueno, al menos el pensamiento crítico de aquella época. Y bueno, pues luego de ello ya, bueno, el siglo pasado, se plantearon muchas estrategias de cómo el médico debería intervenir, no solamente a nivel del individuo, sino de la sociedad. Y por último,
esta posición de respeto a la autonomía, dignidad y la vida, ¿no? Se prohibía la eutanasia y el aborto, aunque en su contexto, reitero, era algo controversial, porque sí se practicaba, ¿no? Y bueno, pues eso es otro punto de conflicto en el juramento. Ahora, este juramento, tal cual se los mostré, es un juramento que se ha ido modificando naturalmente en los siguientes siglos. Eh, Recuerden que en aquella época era transmisión oral más que transmisión escrita, y no fue sino hasta el renacentismo que se decidió considerar nuevamente adoptar el juramento hipocrático. Esta versión adaptada, ¿no? Modificada, se incluyó nuevamente en la Asociación Médica Mundial en los años 48 y se fueron haciendo múltiples modificaciones en los años siguientes hasta que tenemos la última versión del 2017, ¿ya? Yo me gradué un tanto antes de aquella época, así que yo me gradué con la versión del 2006. Ya no estaban los dioses presentes en el juramento que yo hice, pero ustedes pueden, ni siquiera ya es juramento, ¿no? Pero ustedes pueden hacerlo. Bueno, yo sí juré por Apolo, ¿ya? No, no como un método de burla, sino como un método de eh, respetar mis propias creencias, mis propias formas de pensar, ¿no? Mi propia, digamos, estructura de cómo entendía. No fui el primero que antes de jurar, ¿no? Hacer el juramento hipocrático, decidió leer el juramento hipocrático, ¿no? O sea, obviamente no fui al colegio médico a leerlo por primera vez, ¿ya? Ya tenía el entendimiento, así como ustedes lo tienen ahora, de cuál era el juramento original y cuáles eran las versiones, bueno, algunas de las versiones posteriores. Finalmente, ustedes podrán hacer alguna modificación adicional si es que en lo personal no se sienten satisfechos. La cuestión no está tanto en hacer un juramento, sino en establecer su brújula moral como médicos que recién están iniciando. Esta es la versión modificada, la que ustedes posiblemente hagan, a menos que hagan un cambio en los próximos 2 o 3 años, ¿ya? Del juramento que van a presentar. Y dice: como miembro de la profesión médica, prometo solemnemente dedicar mi vida al servicio de la humanidad, velar ante todo por la salud y el bienestar de mis pacientes, respetar la autonomía y la dignidad de mis pacientes, velar con el máximo respeto por la vida humana, no permitir que consideraciones de edad, enfermedad o incapacidad, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, clase social o cualquier otro factor se interpongan entre mis deberes y mis pacientes. Guardar y respetar los secretos que se me hayan confiado, incluso después del fallecimiento de mis pacientes. Ejercer mi profesión con conciencia y dignidad, conforme a la buena práctica médica. Promover el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica. Otorgar a mis maestros, colegas y estudiantes el respeto y la gratitud que merecen. Compartir mis conocimientos médicos en beneficio del paciente y del avance de la salud. Cuidar mi propia salud, bienestar y capacidades para prestar una atención médica del más alto nivel. No emplear mis conocimientos médicos para violar los derechos humanos y las libertades ciudadanas, ni siquiera bajo amenaza. Hago esta promesa solemne y libremente, empeñando mi palabra de honor. Como notarán, existen muchos cambios, grandes cambios respecto a la versión de Hipócrates. Aquí yo no hago un juramento de los dioses, ni siquiera es un juramento, es una promesa de lealtad hacia mí mismo. Cuando ustedes hagan esta presentación, son ustedes los dueños y a quienes ustedes mismos juzgarán si es que quiebran esta, ¿no?
este juramento. Y vean que no solamente habla del rol médico como padre, sino aquel médico que es capaz de promover la salud no solamente a un individuo, sino a toda una sociedad, que tiene un rol más grande que aquel presentado en el juramento hipocrático. Aquí está claro no solamente la parte de docencia, sino la parte de educación continua, conforme a la buena práctica médica. O sea, no es ejercer la medicina y ya no seguir estudiando, ¿no? Acá es seguir estudiando, seguir manteniéndonos en el mayor nivel posible, porque el día que dejemos de ejercer la buena práctica médica, ya es el día que deberemos retirarnos. Existen aspectos importantes como respetar las tradiciones, respetar, ¿no? A los colegas, a los maestros y a los estudiantes, pero sobre todo compartir, ¿no? Compartir nuestros conocimientos en beneficio de las demás personas, de la sociedad y demás. Vean este párrafo también de la no discriminación bajo ningún contexto. No interesa el escenario, poco más pone etcétera en un juramento, ¿ya? Pero está claro de que no existiría o no debería existir para nosotros los médicos una discriminación de cualquier índole. El respeto a la autonomía es algo que está desde casi de la cabecera, ¿ya? Y la dignidad de los pacientes. Vean cómo a veces alguno de ustedes incluso ha conflictuado si es que debemos respetar la autonomía, ¿no? O si es que debemos respetar, ¿no? A la vida, y sobre eso forzar a los pacientes a que se sometan a algunas intervenciones, cuando también debemos respetar la dignidad, ¿no? Claro, está también el respeto a la vida, pero respeto sin dignidad, ¿qué significa? Y este es el juramento que ustedes harán ya de acá algunos años, espero, y mediten, piensen, ¿cuál es el mensaje que ahora está transmitiendo? ¿Somos nosotros iguales a los dioses? ¿Los maestros son nuestros superiores? ¿Los alumnos siempre van a ser nuestros inferiores? ¿O es que eventualmente el alumno podrá superar al maestro? Y el maestro deberá retirarse también con la dignidad que tiene. ¿Y hacia dónde va dirigida su atención? ¿Hacia las personas, hacia la sociedad, hacia ustedes? Reitero, las diferencias, la principal es que deja de ser un juramento como tal, sino que es un compromiso de honor. Ya se seguiría llamando juramento hipocrático para mantener la misma estela, pero aquí ya es un compromiso de nosotros con nosotros. El que se quiera engañar, bueno, pues, ustedes saben, a mí me pueden engañar todas las veces que quieran en sus exámenes, pero engañarse a ustedes mismos es terrible, ¿no? Igual, cuando hagan su juramento, podrán decirlo, pero mantenerlo y sostenerlo, ese es el compromiso. Hay algunas diferencias también en las prácticas. Bueno, en el original se condenaba el aborto y la eutanasia, mientras que en las versiones actualizadas ya se evitan juicios específicos sobre estos temas, ¿no? O sea, ya no somos tan absolutistas en señalar que esas cosas están mal. Ya se quita el contexto religioso, al menos la referencia a los dioses griegos, ¿ya? Para que cualquier persona de cualquier índole o creencia pueda hacer el juramento sin caer, ¿no? En esas situaciones. Y hay un mayor énfasis a los derechos humanos. Bueno, hay varios énfasis adicionales también a lo que es la educación, el respeto a nuestros colegas, nuestros compañeros, nuestros alumnos también, ¿ya? Y acá se incorporan algunos principios sobre equidad y respeto a la autonomía, ¿no? Así como a la dignidad de los pacientes. En fin, dudas, preguntas, comentarios. Ustedes están todavía a algunos años de lo que es presentar su juramento hipocrático. Pero recuerden, el día de mañana
es el Día de la Medicina en Perú. Y aunque no les va a tocar quizá a nadie hacer su juramento hipocrático mañana, quizás todos los médicos que participen de alguna ceremonia del colegio médico se les pedirá que lo recuerden. El juramento actual gira en torno del paciente, la sociedad y nuestro rol como médicos en aliviar y ayudar. Ya conocieron un poco más de Hipócrates, saben que él es una de las dos escuelas que dirigían en ese tiempo en Grecia, aunque existían muchas más escuelas en el mundo. Finalmente su política, su enseñanza es la que prevaleció porque iba dirigida hacia el cuidado del paciente, a diferencia de aquellos que eran más técnicos y se dirigían hacia el diagnóstico específico. Eso nos enseña que en la historia de la humanidad siempre va a estar priorizada el respeto y la atención sobre los pacientes que ser el mejor o el más técnico en resolver algún problema. Listo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Nadie? Doctor, bueno, solo es un comentario porque me pareció algo curioso e interesante también dentro de el juramento que se hizo, bueno, el último, que actualmente está, que aparte de velar por las personas y por el cuidado de las personas y su integridad, autonomía, etcétera, también el apartado em, de cuidar nuestra propia salud y bienestar para el beneficio después de las personas, ¿no? Porque si nosotros no nos cuidamos, no cuidamos nuestro bienestar, a las finales, ¿cómo podemos terminar cuidando a las personas? ¿No? Eso me parece interesante, aunque en la práctica no se aplique, pero creo que es importante también. Es curioso, ¿no? Este, bueno, yo sé que eh, el cuidar nuestra salud mm, a veces pasa a un segundo plano, pero sí, pues hay que ser congruentes y consistentes con lo que promovemos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes fuman? O sea, para mí, en lo personal, el fumar debe ser prohibido, ¿no? O sea, es una droga tal cual cualquier otra que realmente daña y genera adicción, ¿ya? Y el riesgo que se somete a una persona que fuma es tan alto en muchos niveles que, ¿por qué lo pongo ahí a que discutan después? ¿Por qué la sociedad tendría que pagar? Porque al final de cuentas, el seguro lo paga y el seguro viene de nuestro dinero. ¿Por qué la sociedad tendría que pagar por los daños que una persona se produce o tiene a raíz de haber fumado? ¿No? Digo, si una persona tiene un infarto y el factor de riesgo era que fume, ¿por qué la sociedad tendría que pagar por ese infarto? Si tiene cáncer, ¿por qué tendría que hacerlo? Piénsenlo, discútenlo, ¿ya? Finalmente no es como una enfermedad, esto es una adicción. Hay diferencias sobre la intencionalidad de la producción de esta situación o de esta condición, ¿ya? Y al menos nosotros los médicos deberíamos ser personas ejemplares en ese escenario y transmitir que, con el ejemplo, que eso no es correcto. Claro, ya si les hablo de cosas superiores, podemos ir bajando a otro tipo de cosas y, por ejemplo, la promoción de situaciones dietéticas correctas o de deporte, de gimnasia y demás, también deberían ser incluidas, ¿no? El, el poder salir a pasear, el poder salir a correr, el poder disfrutar sanamente de nuestra vida, también debería ser considerada como parte de los ejemplos que deberíamos tener, ¿no? Así como el cultivo de, por ejemplo, ciertas formas artísticas, ¿no? No sé, pues música, canto, baile, también deberían ser promovidas, ¿no? Por parte de nosotros. Y esas cosas sí se acercan más al ejemplo hipocrático, ¿ya? Es fácil, pero finalmente
la época hipocrática, el médico no era solamente un médico, era un filósofo, entendiendo que el filósofo era aquel que amaba el conocimiento y otras formas de artes. Entonces, no es por desmerecer, pero estamos muy alejados como grupo médico de ese tipo de cosas. Lamentablemente, incluso la obesidad, ¿no? Tan presente entre nosotros, ¿no? Es algo que deberíamos ir corrigiendo si es que lo que queremos promover son estilos de vida saludables. Vale, de acuerdo. ¿Otra duda, pregunta, comentario? Mañana se celebra el Día de la Medicina. No sé cómo lo celebrarán. No sé si alguno de ustedes irá al hospital, ¿ya? No sé si lo están celebrando hoy o lo celebrarán la próxima semana en los grupos médicos, ¿ya? Y si realmente esa celebración va en torno al recordar, remembrar y volver a restablecer esta promesa, ¿no? Este compromiso hacia nosotros mismos, o si simplemente es una fiesta más, ¿ya? Una fiesta más, de momento de llevar licor, bailar, festejar, desestresarse, ¿no? Eh, no lo sé. En todo caso, si a alguno de ustedes les toca ir mañana a un hospital a rotar, a pasar visita o a acompañar a alguien, recuerden por qué lo van a hacer, ¿no? Entendiendo que esta es la propuesta actualmente aceptada de lo que debería plantearse un médico al inicio de su profesión. Listo, chicos, no les quito más tiempo, si no hay más comentarios, nos estamos viendo. Ah, el próximo miércoles es feriado. Sí, ¿no? Sí, doctor, es feriado. Entonces, el día sábado ya estaríamos comenzando las exposiciones. Ah, verdad. Dame un minuto. A ver. Ah, no había considerado ese feriado. Sí, comenzamos. Sí, comenzamos el próximo sábado las presentaciones, ¿ya? Ah, no lo había considerado. Incluso me programé una intervención el miércoles, ahora que lo recuerdo. En fin, nos vemos entonces el día sábado, ¿ya? Comienzan con las presentaciones. No se congojen, ya presentaciones muy ligeras, muy rápidas, dirigidas a la interpretación de los artículos. No quiero que los lean, reitero, ya saben cuál va a ser el orden de la presentación, porque obviamente se va a seguir el orden natural de los artículos, ¿ya? Entonces ya saben quién expone primero y así que tengan las presentaciones listas, armadas. Mándenme todas las presentaciones, eso sí, la próxima semana. No estén haciendo presentaciones a última hora, ¿de acuerdo? Eh, Luego nada más, avancemos rápido y pasamos ya a algunos ejemplos de otro tipo para el fin del módulo. Vale, nos vemos, cuídense, chao. Doctor, ¿cuánto tiempo antes le envió las presentaciones de todos? ¿El El día mismo, viernes? el mismo sábado. Ah, ya el mismo sábado en la mañana o en ya El para la... primer día de presentaciones y me mandan todas las presentaciones. Ah, ya, Tenemos ya, ya. un Ya. sábado a las 10